Vamos a pasar a ver a continuación huecos en gráficos reales. He preparado algunos ejemplos. Vamos a empezar, por ejemplo, por este gráfico de Azcoyen, que realmente es un valor bastante poco líquido o que no mueve mucho volumen al día, que cotiza en el mercado continuo español. No es uno de los valores grandes, lógicamente. Probablemente muchos de vosotros no lo conoceréis. Pero bueno, podemos ver como aquí, en estos días, pues podemos trazar una especie de resistencia, que no tiene mala pinta, justamente más o menos a estos niveles. Se podría pensar, bueno, que es un valor eminentemente alcista, por lo menos en el último plazo, y que podríamos aprovechar esta subida para ponernos o para incorporarnos alcistas en el valor. Entonces tenemos pues una especie de resistencia y como siempre pues no sabemos bien dónde ponerla. Esto os va a pasar muchas veces cuando os enfrentéis a los gráficos, si no os ha pasado ya. Tenéis ahí y dónde, imaginaros que estamos en este momento, lógicamente. ¿Y dónde entro? Joder, es que este día está el máximo en 8.17, por aquí andan los máximos en 8.15, 8.14, ¿dónde pongo el stop? Que es una distancia lo suficientemente prudente. 8.23, 8.18, voy al tick, un cierre por encima de 8 ya me valdría. ¿Qué hago? Es complicado. Muchas veces utilizamos ese hueco pues en este mismo momento se produce el hueco y en esa apertura entramos valientes poniéndonos un stop justo por debajo del hueco. Entonces imaginaos este día que se produce, bueno, este día se cierra, este día hubiese sido en el cierre lo fundamental. Aquí es un poco, cada maestría va a tener su librillo, pero aquí un cierre bastante por encima o un poquillo por encima de esta línea de resistencia me podría indicar, oye, vamos para adentro. Podemos estudiar el volumen, que bueno, no ha sido suficientemente alto, pero sí mayor que probablemente la media de los anteriores. Entonces, una ruptura con volumen, acordaros que tiene mayor significancia, y bueno, podríamos haber entrado. Pero imaginaros que no entráis porque sois más conservadores y queréis una señal más, como por ejemplo que al día siguiente abra con hueco para incorporarnos a la tendencia. Pues exactamente, al día siguiente abre el valor con hueco, por lo tanto, aquí lo podemos tener claro. Imaginaros, decíamos que una estrategia podría ser ponernos un stop loss, o podemos decir este día, si abre con hueco, imaginaos que no he visto la vela, si abre con hueco, me incorporo al valor, poniéndome, eso sí, un stop loss, pues más o menos un 1% por debajo del cierre de hoy, pero claro, como tenemos el nivel de resistencia tan cercano, y acordaros que muchas veces la resistencia se convierte en una vez que se atraviesan en soportes, pues no puedo poner un stop loss un 1% por debajo de esta antigua resistencia, ahora probablemente soporte, si abrimos ya con hueco y confirmamos la ruptura. Entonces nos ponemos el stop loss, pues no sé, a lo mejor aquí en 7.99, para aprovechar justo además debajo del número redondo exacto 8. Pues entonces entramos en el valor, se produce un hueco, acordaros, apertura de ayer mayor que cierre de hoy, entramos con el stop aquí, pues perfecto. Estamos dentro y el valor pues se va así para arriba. Luego, pues lógicamente tenemos que mirar dónde vender, que en muchas ocasiones es lo más difícil de una estrategia, ver dónde trazar nuestro objetivo. Pero bueno, por lo menos hemos encontrado una buena zona para entrar en el valor. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Bueno, el Santander lo estuvimos comentando. Aquí existe otro hueco enorme. Hay ocasiones en las que si los huecos son a mayor, esto es como todo, cuanto más grande sea el hueco, a priori mayor probabilidad hay de que ese hueco tenga éxito, pero todo tiene sus matices. Casi mejor que sea una distancia que no sea ni muy pequeña. Si es un hueco muy chiquitito, si hubiese abierto aquí un mini hueco de esos, no tiene muchas veces mucha representación. Bueno, hay veces que funciona, pero funciona más un hueco medio, pues a lo mejor, hombre, en este sentido ya es un hueco medio grande. Hay veces, y ahora lo vamos a ver, que si el hueco es demasiado grande, ojo con él. Sobre todo si es un hueco que es producido porque se ha publicado ya una noticia que estaba esperando en el mercado y se publica en un periódico. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Esto como matiz, voy a decir, bueno, dos matices sobre los huecos. Uno es este, antes de pasar a ver más ejemplos, y este es importante que lo tengáis. Esto es como la excepción que confirma la regla. Lo digo para que tampoco os metáis, muchas veces en este sentido, no meternos en valores que no conozcamos, o a lo mejor en extranjeros pues podemos picar más. Voy al caso. El primer ejemplo que voy a poner es Celtia, que es una empresa, muchos de vosotros os suena seguro, es una empresa farmacéutica, bueno, que es una empresa española que
lleva años desarrollando un medicamento anticancerígeno para luchar contra el cáncer que se llamaba Yondelis. Entonces, lógicamente, aquí en Europa, bueno, en España, los medicamentos tienen que ser aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, la AEM, creo que son sus siglas, no estoy del todo seguro. Pero vamos, para que no saquen algún medicamento que pueda ser perjudicial para la salud, primero se lo estudia la empresa, investiga sobre él, lo saca y luego hay una agencia un poco europea, estatal, que vela por la seguridad de todas las personas que luego lo pueden tomar y por lo tanto tiene que aprobar dicho medicamento, y este proceso es muy laborioso y tarda muchísimo tiempo, a lo mejor 2 o 3 años incluso en algunos casos. Hay que poner todo el día, tendrán que decir, bueno, lo aprobamos, pero tendréis que mandar antes esto, y bueno, habrá muchísimos intereses y se tardan a lo mejor 2 o 3 años para que la Agencia Europea del Medicamento lo apruebe. Entonces este valor, bueno, si es un valor que primero hay que ya ver cómo va la cosa, ¿eh? Fijaros, este es el valor. Y bueno, puede que el valor está en 5, que por cierto se creó un soporte bastante contundente más o menos en esta zona. Estamos hablando de aquí, esto es el 18 de marzo del 2003, ¿eh? Ojo, que todo esto son muchos no meses, ya casi muchos años. 4 o 5 años por lo menos. Entonces, pensar que muchísima gente, esto además era la comidilla de muchísimos foros, estaba esperando a que se aprobase el Yondelis porque le iba a dar a la empresa mucho recorrido. Es decir, si te aprueban el producto que parte de una empresa lógicamente muy endeudada, basa mucho su éxito en que le aprobasen este producto, y por lo tanto estaba todo el mundo pendiente de que se aprobase este producto para que empezasen a comercializarlo y a tener las plusvalías, las ganancias que los accionistas estaban esperando. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues yo me pregunto, yo creo que el día que la agencia del medicamento da su dictamen, probablemente antes, unas semanas antes, unos meses antes, ya algún miembro de Celtia sabe la noticia. No creo que hubiese un secreto. Aparte, probablemente estuviesen hablando unos con otros y se pasasen información. Oye, pues casi te lo apruebo, pero te falta tal cosa. Y si le pones a lo mejor y incrementas, no sé, el número de tal sustancia o disminuyes un poco esta sustancia, pues es lo que le falta para que ya lo aprobemos. Bueno, seguro que están hablando. Y luego también, pues hay por ahí seguramente bancos que están metidos un poco en el juego porque tienen que financiar, una vez que le aprueben, pues darle un crédito para, pues no sé, para empezar la campaña de marketing, por ejemplo. Entonces seguramente hablen con algún banco afín, que probablemente también sea accionista, y ya, si se sabe la noticia, si lo sabe algún dirigente, es más fácil que se filtre y lo sepan más miembros de la sociedad. Una cosa aquí es que porque lo supiesen o porque fuesen muy listos, una de las dos cosas, pues justamente antes de que se aprobase el medicamento, el Banco Santander empezó a acumular muchísimas acciones de Celtia. Compraban acciones y el valor gente subía. Cuando un banco no deja que caiga, pues el valor sube, porque cuando por cualquier motivo se acumulan muchas órdenes de venta, ahí está el banco, va a comprar el banco, porque además sabe, bueno, o creemos que puede llegar a intuir o a saber que van a aprobar el medicamento los próximos días. ¿Qué sucede? Que este día de aquí exactamente, este día de aquí se publica en prensa por la noche. Pensar que aquí hay un poco el hueco, el valor cierra así, aunque ya había subido los días anteriores, ojo. Y se publica en prensa que se ha aprobado el Yondelis. Por fin, lo que llevan esperando muchísimos accionistas, foreros, muchísima gente que estaba fuera y quería entrar en el valor, que se había aprobado el medicamento, por fin se aprueba. ¿Qué sucede? Que al día siguiente, gente, se publica en prensa, sale hasta en la televisión, salió esta noticia, al día siguiente el valor abre con un hueco enorme. Es decir, estamos hablando de que cierra este día o hizo máximos en 8,49 y abre aquí arriba en 9,06. No, perdón, 9,80. Sí, es un hueco del 20% en apertura. Pues ¿qué sucede? Que es un hueco ya tan conocido, que se ha publicado en televisión, en prensa, o sea que no es una noticia como la que hablamos, que se produce en un hueco, que bueno, porque Estados Unidos sube o porque hay una noticia interna que no sabemos, o sea, que hay un hueco y oye, puede que sea una noticia que está afectando bien a la empresa, pero no sabemos cuál es. A lo mejor hay gente con información privilegiada y por eso ha creado este hueco en la apertura, está comprando la apertura ya directamente. Entonces es bueno que yo me meta porque hay muy pocos agentes que lo saben y esa información sigue siendo privilegiada. En el momento en que la información, como en este caso, sea pública y todo el mundo la conozca, ya, ¿para qué voy a entrar? O sea, ya está descontado totalmente. Entonces, lo más probable es que entre tarde. Y lo que suele pasar es que quien vende aquí a todos los que entran en masa, foreros y bueno, y pequeños inversores a comprar Celtia porque lo han oído en el periódico por la mañana o en la televisión en la noche anterior, pues justo entran los pequeños inversores. ¿Y quién les coloca las acciones? Pues en este sentido,
el banco o los bancos que hubiesen comprado por esta zona, pues ahora han comprado este nivel de media y lo venden por aquí, pues perfecto, y el valor se va para abajo. Y pasó también el otro día, igual la misma cosa hace poco con Bankinter, es decir, el valor es un valor que, bueno, se conoció la noticia de que un banco francés, el Crédit Agricole, entró dentro de este banco español comprándole a un empresario indio, Barbani, parte de las acciones que tenía. Entonces, bueno, el valor lleva cayendo mucho y de repente, pues, esto además es muy mágico. Bueno, también es que si hay un banco que está comprando, pues lógicamente pasa esto. Pero aquí podéis ver como de repente... Bueno, esto es una envolvente además bastante fuerte. Aquí justo en mínimo se puso una envolvente que cubre más, no solo el cuerpo anterior, sino, ¿os acordáis en la clase anterior? Que decíamos que la envolvente gana sentido si no solo cubre el cuerpo anterior, sino que cubre varios cuerpos. Pues aquí está, esta vela está cubriendo uno, dos y tres cuerpos, cuatro cuerpos, cinco, seis cuerpos. Gana sentido. Bueno, pues ahí se eleva, probablemente empiece con un volumen, encima con volumen. O sea, figura alcista al 100%. Y al día siguiente vuelve otra vez para arriba, para arriba, para arriba, fijaros esto, para arriba, y ya de repente aquí, este día, se publica en prensa, por lo de siempre, que un banco francés le compró el accionariado al español, bueno, radio, televisión, pum, pum, se entera gente que seguro que no se dedica ni a la bolsa, bueno, está viendo la tela, pues mañana comprar Bankinter. Al día siguiente, ¿qué sucede? Que el valor abre, ¿dónde? Aquí arriba, se produce este gran hueco, esto es un hueco. Pero como es un hueco que ya sabe, un hueco que descuenta una noticia que ya sabe todo el mundo, pues lógicamente no tiene sentido. ¿Y quién les va a vender? Los que lo sabían antes de que se publique, que han comprado por aquí, ahora son los que venden aquí a los que acaban de leer el periódico o ver la televisión y se animan a comprar Bankinter. El valor, zas, gran bajada. Estos suelen ser excepciones, pero la comidilla o la moraleja que os tenéis que agarrar aquí es aprovechar huecos cuando un hueco se ha producido por cosas que no sepáis, que no se haya producido ninguna noticia rara sobre el valor, sino, oye, este hueco igual es porque están comprando los que tienen información privilegiada. Pues venga, me voy a ver si me puedo unir a estos que tienen información privilegiada, pero no cuando sea una noticia que ya descuente todo el mundo en el mercado. Bueno, vamos a ver algún otro hueco de forma rápida. Aquí tenemos otro hueco que dejó justo el Santander cuando empezó a caer, bastante considerable, en esta caída que tuvieron los mercados en febrero o marzo del 2007. Tenemos también una pequeña isla, que es lo que hablábamos, que es una figura de cambio de tendencia, se crea un hueco a la baja, lo que antes hablábamos de hueco de agotamiento, y de repente un día, vamos a verlo más detenidamente, que a lo mejor si no tenéis problemas, sí, hueco a la baja enorme, esto casi de los últimos, los que ya el pánico, el miedo llegaba a todo el mundo, aquí en febrero que hubo una pequeña crisis, y pues los últimos que vendieron y de repente, oye, pues este día el valor cayó, al día siguiente esto abrió aquí ya, y aquí se produce un hueco de apertura. ¿Os dais cuenta de este hueco? Y el valor, estas tres velas, ¿os dais cuenta que quedan aisladas? Están aisladas, son lo que se llama una isla, que es una figura de cambio de tendencia. La veremos también con análisis oriental. Con occidental se ve, bueno, se puede ver así, con velas o con barras, pero simplemente se quedan aisladas, por decirlo así, estas velas, y es de cambio de tendencia. Si se quedan aisladas abajo, es de cambio de bajista a alcista, y si se quedan estas mismas velas aisladas arriba, que muchas veces pasa, es una vela de cambio de una figura o un patrón, esta isla de cambio de tendencia de alcista a bajista. Tenemos en Ferrovial, bueno, también un patrón parecido. Con aquí estos dos gráficos los he cogido para enseñar lo que es una vela, perdón, una isla. Aquí tenemos cómo se deja hueco y hueco, y se queda como todo estos días aislados aquí. Pues luego el valor, lógicamente, a partir de ahí empieza a subir. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos un poco para recapitular, Colonial. Bueno, he sacado algunos gráficos más que por falta de tiempo no lo vamos a enseñar, son parecidos. Aquí tenemos un hueco donde aquí abre Colonial, aquí hace mínimos y donde el valor se empieza a desbocar. Tenemos, bueno, os voy a poner el ejemplo de... Vamos a pasar a alguno. Vamos a tener, bueno, tenemos también el ejemplo de Banesto con este hueco aquí. Los huecos son bastante significativos en muchas ocasiones, ¿eh? Cuando un valor está en tendencia bajista, muchas veces lo hablábamos, por ejemplo, un hombre, un martillo invertido, pues necesitaba que al día siguiente hubiese algo más. ¿Os acordáis que lo dijimos al principio de la clase? Pues ese algo más suele ser, o puede ser, un hueco, que al día siguiente se abra con hueco y ya te pones el stop en tu punto. Bueno, simplemente
para que veáis que luego cómo los huecos se pueden aprovechar para el futuro incluso. Aquí si os dais cuenta se produce un hueco significativo en Gamesa en su momento, podríamos haber aprovechado para ponernos largos incluso. Bueno, el que no lo aprovechó, pues por lo menos el hueco se queda en el gráfico y uno ya lo puede valorar. Entonces uno valora el hueco en el gráfico, el valor empieza a subir, pum, 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 y de repente empieza a bajar, pa, 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 pa. Y luego ya en el futuro tendremos indicadores de, bueno, mirar esto, el mínimo de este día, 28,01, el cierre de este día, 27,68, bueno, no toca el mínimo del día, no llega a tocar el cierre. Y lo que sucede aquí es que este día llega pum 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 después de esta bajada que es criminal y se para el valor en 28. Y al día siguiente esta vela que, bueno, se queda ahí, y al día siguiente parece que valor, bueno, de 28, se puede crear, por lo menos tenemos ya un punto aquí mínimo 28, otro punto mínimo 28, y creo que se llega a formar otra vela que el mínimo, bueno, aquí 28-21, pero al día siguiente vuelve otra vela con un mínimo en 28. Entonces, aquí lo tenemos claro. Tenemos por un lado un soporte que hace de que el valor se pare. Por otro lado tenemos, esto lo veremos en el futuro, que el valor está sobrevendido a corto plazo, con indicadores como el RSI se puede ver. O sea, tenemos algo que demuestra que por lo menos la fuerza bajista se va a parar. Sobrevendidos en el corto plazo, con el RSI que todavía no lo hemos visto, pero creéroslo de momento. Soporte, que eso sí lo hemos visto, en 28, claro. Y aparte hueco aquí, que acordaros que el cierre de este día, o el máximo del día, como lo queráis ver, si somos puristas, el máximo de este día está actuando también como soporte. Hasta que no se cierre el hueco, esta zona de aquí, bien máximo, bien cierre, actúan como soporte. Por lo tanto tenemos varios, entre comillas, argumentos para decir que aquí va a haber un soporte y que podemos comprar, por ejemplo, en 28.01, 28.03, para, incluso aquí ya podríamos haber comprado porque tenemos, perdonad, incluso aquí ya podríamos haber comprado porque tenemos lo que es exactamente una especie de, bueno, dos soportes ya, dos niveles con el hueco. Pero ya sobre todo aquí, con la tercera confirmación y que el soporte se puede trazar bien claro y el hueco, pues podríamos haber comprado en 28.03 y buscando un objetivo de rebote. Pues tampoco hay que ser muy agresivos, pero sí a lo mejor haber buscado un objetivo. Como veis el valor se fue para arriba. Luego volvió a bajar y, bueno, de momento anda ahí en 30.48. Bueno, simplemente yo creo que también como colofón os voy a dar, y sobre todo ya que os estáis iniciando a los huecos y hasta que no tengáis mucha experiencia, incluso también análisis técnico, obviar, aunque lo he explicado porque creo que es bueno que lo tengáis en cuenta, que lo conozcáis más que lo tengáis en cuenta, que en vuestra operativa paséis de lo que hemos llamado huecos impuros, es decir, vamos a buscar huecos puros. Si no recuerdo mal, creo que había preparado uno de Telecinco. Bueno, vamos. Sí, creo que tenía uno de Telecinco preparado. Simplemente para ilustrar lo que os estoy comentando. Que lo que quiero es que por lo menos al principio, y de momento, vamos a ponerlo como regla, vamos a tomar como válidos solo los huecos puros. Es decir, acordaros, si es impuro, lo que quiere decir que la apertura es mayor que el cierre, pero no que el máximo, no lo tengáis en cuenta. Solo tened en cuenta los puros, que es si la apertura es mayor que el máximo del día anterior. En este caso no lo es, sería un hueco impuro porque podéis decir, bueno, sí, pero la apertura de hoy es mayor que el cierre de ayer, bueno, hay un hueco, venga, vamos a apostar por él. No. Estos no os valen o no lo vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Solo si la apertura es mayor que el cierre de ayer, como por ejemplo, pues vamos a este de aquí de Banesto. Si os dais cuenta, la apertura de este día en 13.39 es mayor que el máximo del día de ayer en 13.13. Por lo tanto, sí es un hueco.